La mayoría de las personas no sabe con exactitud a qué se dedica Palantir, pero tras esa imagen poco clara se oculta una estrategia bien pensada. No se trata de un simple plan, sino de una estrategia para transformarse en una pieza tan esencial que ni el sector privado ni el público podrían prescindir de ella. La meta es integrarse de manera tan profunda en cada área que remover su sistema sería comparable a intentar extraer el motor de un vehículo en movimiento. Es posible, sí, pero el resultado sería un caos. Y los inversores comienzan a percatarse de la magnitud de la jugada. No es coincidencia que en solo 12 meses, el valor de sus acciones haya subido más de un 500%. Sin embargo, esto va más allá de un simple ascenso en la bolsa. El trasfondo es mucho más interesante. Palantir no es una compañía de software común. Es un coloso del análisis de datos que desarrolla plataformas para que las grandes organizaciones, sobre todo gobiernos, tomen decisiones usando la información ya disponible de una manera mucho más eficaz. Durante la pandemia, por ejemplo, asistieron al Servicio Nacional de Salud del Reino Unido para supervisar al momento la disponibilidad de camas en hospitales, la ubicación del equipo de protección y la distribución de vacunas. La fundación de la compañía, en el año 2003, tuvo un propósito definido: dar a las agencias de inteligencia de Estados Unidos una ventaja decisiva en la lucha contra el terrorismo. Desde ese momento, ha crecido hasta volverse un elemento crucial para las fuerzas militares, la administración pública, las empresas de energía, los bancos, los hospitales, en esencia, cualquier sector que maneje datos a gran escala. Para entenderlo de forma sencilla, Palantir opera como un sistema operativo para el mundo físico. No es simplemente un software que genera visualizaciones atractivas. Su plataforma recoge datos caóticos y fragmentados, los depura, los organiza y los sincroniza con operaciones reales. Así, las personas que toman decisiones importantes pueden actuar basándose en datos fiables y actualizados. Para lograrlo, disponen de 4 plataformas centrales. La primera es Gazem. Con ese nombre, ya evoca una sensación de algo misterioso y poderoso. Gazem está diseñada para el sector de defensa y gubernamental y es utilizada por ejércitos, agencias de inteligencia y cuerpos de policía para identificar riesgos, rastrear patrones y diseñar operaciones. Un caso notorio fue en Afganistán, donde sirvió para ubicar y desmantelar células responsables de la colocación de artefactos explosivos en las carreteras. Los analistas podían cruzar informes de campo, grabaciones de drones, comunicaciones intervenidas e incluso testimonios de informantes locales. Con esa información, creaban mapas que mostraban quién estaba conectado con quién, dónde y en qué momento, revelando así las redes de insurgentes que fabricaban los explosivos. Su eficacia fue tal que numerosos comandantes en el terreno solicitaron explícitamente el uso de Palantir en lugar de otras herramientas militares porque era más rápida, más sencilla de manejar y, sobre todo, salvaba vidas. Después de hablar de Gazem, es necesario pasar a la otra área destacada, el sector comercial. Aquí entra Foundry, que podríamos describir como el eje central de operaciones de cualquier compañía. Imagina tener todas las cadenas de suministro, las cifras de ventas y hasta las estadísticas de producción conectadas en una sola plataforma. Esto significa que cualquier empleado, desde quien está en la planta ensamblando piezas hasta el directivo que decide el rumbo de la compañía, puede lanzar modelos, hacer pruebas y optimizar procesos en tiempo real sin tener que buscar datos por toda la empresa. El ejemplo de Airbus en el año 2015 es el ideal. Tenían un objetivo claro: optimizar la producción a escala global. El desafío era que eso implicaba coordinar a miles de proveedores y millones de piezas, un auténtico rompecabezas. Al incluir todos esos datos de la cadena de suministro, las fábricas y los equipos de ingeniería en Foundry, crearon una especie de centro de control común para toda la plantilla. El resultado fue que las entregas de la 350 se agilizaron en un 33%, lo que les permitió aumentar considerablemente la producción sin comprometer ni la calidad ni los plazos. Les funcionó tan bien que Airbus decidió asociarse con Palantir para llevar esta misma plataforma, ahora llamada Skywise, al resto de la industria aeronáutica. De los apenas 50 usuarios iniciales en 2015, en la actualidad, más de 18.000 personas en más de 100 aerolíneas la utilizan. Y atención a las cifras. Un análisis independiente calcula que Skywise por sí sola genera una oportunidad de ingresos de más de 850 millones de dólares al año y permite ahorrar más de 1.700 millones en gastos. Así que, aunque mucha gente piense que Palantir es solo para gobiernos, Foundry demostró que también puede ser una fuerza en el sector privado. Pero la historia no termina aquí. Su tercera plataforma es Apollo, que funciona como el motor invisible que asegura el funcionamiento de todo lo demás: Gazem, Foundry y también AIP, de la que hablaremos en breve.
Apollo es como el centro de control que garantiza que el software de Palantir esté siempre actualizado, seguro y operativo. No importa si se encuentra en la nube, en servidores privados o incluso en lugares totalmente desconectados como un submarino o una base militar. Se encarga de enviar automáticamente actualizaciones, parches de seguridad y cambios de configuración sin que el cliente deba preocuparse de nada. Y llegamos a la última y más valiosa pieza, AIP, presentada en el año 2023. Su misión es integrar la inteligencia artificial y los modelos de lenguaje avanzados en la toma de decisiones del mundo real, pero de forma segura y controlada. El problema que enfrentan ahora la mayoría de las empresas no es el deseo de usar inteligencia artificial, sino cómo hacerlo sin poner en riesgo sus datos confidenciales. AIP ofrece una solución a esto, permitiendo que gobiernos y empresas combinen sus datos privados con modelos de inteligencia artificial punteros, como el reciente ChatGPT-5, de una forma protegida, o auditable y con supervisión humana. Por ejemplo, una agencia de defensa podría usar AIP para recibir recomendaciones en el campo de batalla basadas en datos que se están generando en ese mismo instante. O una fábrica podría optimizar su producción en tiempo real, según lo que le indique el sistema. Y siempre con la tranquilidad de que existen controles estrictos de privacidad y que no se le está dando a la inteligencia artificial total libertad para actuar a su antojo. La estrategia de Palantir para volverse indispensable no es coincidencia. Es algo que ha estado cocinando desde hace muchos años. Todo lo que hemos contado hasta ahora son las piezas que han ido armando para construir su posición. Pero al analizar sus cifras y trayectoria, es cuando realmente se revela la verdadera jugada. En el año 2020, Palantir decidió debutar en la Bolsa de Nueva York, pero lo hizo de una forma poco convencional. Lo habitual es hacerlo con una IPO, que es básicamente cuando una empresa crea acciones nuevas y las vende al público por primera vez para recaudar dinero. En ese proceso, la empresa recibe directamente el capital que paga la gente por esas acciones nuevas. Ellos no hicieron eso. Optaron por lo que se llama una salida a bolsa directa. ¿Y en qué consiste? Pues en lugar de emitir acciones nuevas, lo que hicieron fue poner a la venta las acciones que ya estaban en manos de sus dueños de siempre, los fundadores, los empleados que las habían recibido como parte de su salario y los primeros inversores que habían apostado por la empresa años atrás. Es decir, las acciones ya existían, pero no se podían comprar en un mercado público, solo se intercambiaban en acuerdos privados. Con la salida a bolsa directa, esas acciones pasaron a cotizar en bolsa y así cualquiera podía comprarlas y venderlas libremente. La diferencia clave es que en este caso los fondos no beneficiaron a la compañía, sino a los inversores que decidieron vender. Para Palantir, el mensaje era claro: no necesitamos pedirle dinero a Wall Street para seguir creciendo. Ya contamos con el capital que nos hace falta. Claro que esa decisión chocaba un poco con sus números de ese año. En 2020, Palantir generó unos 1.100 millones de dólares en ingresos, pero al final del ejercicio registró una pérdida superior a los 11 millones. En otras palabras, consumían capital a una velocidad asombrosa. En ese momento, tenían 139 clientes y su facturación provenía en un 44% del lado comercial y un 56% de contratos gubernamentales. Ahí es donde entra en juego la estrategia de fondo. La idea es muy sencilla. Si logras integrarte en el funcionamiento de una empresa o de un departamento del gobierno, tarde o temprano te vuelves imprescindible. Observa lo que sucedió con Airbus. Les instalaron un sistema que reorganizó y simplificó todo y que, además, mejoró su funcionamiento de principio a fin. Una vez que una empresa opera así, cambiarlo sería como intentar reprogramar un avión en pleno vuelo. La dirección de Palantir lo comprendió rápidamente. Tras salir a bolsa, no se lanzaron a maximizar beneficios de forma descontrolada. En vez de eso, su obsesión fue integrarse en cuantas más empresas y agencias fuera posible. Y funcionó. En solo 4 años, pasaron de 139 a 711 clientes repartidos por todo el mundo. Entre sus contratos más importantes en el sector gubernamental se encuentran el Departamento de Defensa de Estados Unidos, la CIA, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, el Servicio Nacional de Salud británico, el FBI, la NASA y el Departamento de Seguridad Nacional. Y en el sector empresarial, nombres como Airbus, BP, Merck, Microsoft o incluso el equipo de Fórmula 1 de Ferrari. Su enfoque es claro: plantar la semilla en operaciones complejas y dejar que el propio producto se encargue de crecer y enredarse tanto en los procesos que removerlos se vuelva un dolor de cabeza monumental. A esto en negocio se le llama modo de cambio, una ventaja competitiva en la que el cliente acaba dependiendo tanto de ti que salir es demasiado costoso y arriesgado. Hay que volver a capacitar al personal, la productividad se desploma y simplemente no compensa.
Eso es exactamente lo que Palantir busca, y la jugada ya les está empezando a dar resultados. Observa un dato que Palantir lleva mostrando los últimos 3 años y que revela mucho sobre cómo se afianzan con sus clientes: el promedio de años de ingresos asegurados por contrato. En el año 2022, esos contratos garantizaban 2,8 años de ingresos. En 2023 subieron a 3,4, y en 2024 ya alcanzaban los 3,6 años. Esto significa que cuanto más se meten en el núcleo del trabajo diario de un cliente, más sencillo les resulta firmar acuerdos a más largo plazo, lo que les garantiza una relación estable y duradera. Una forma muy directa de comprobar si esta estrategia de ser cada vez más imprescindibles funciona es mirar si al subir los precios se resiente la llegada de nuevos clientes. Y aquí es donde sorprenden. No solo no han dejado de crecer, sino que el número total de clientes ha aumentado de forma constante durante los últimos 5 años. Y no es solo una cuestión de cantidad. En el año 2020, el ingreso promedio de sus 20 principales clientes fue de $33,2 millones. En 2024, esa cifra se duplicó casi por completo, llegando a 64,6 millones. Es decir, que no solo suman más nombres a la lista, sino que sus clientes más grandes cada año gastan más con ellos. Este efecto de modo de cambio, del que ya hemos hablado, está transformando sus finanzas. En el año 2019, tenían un déficit de casi $580 millones. En 2020, año en que salieron a bolsa, las pérdidas se situaron en 166 millones. Pero en los 2 últimos años la historia ha cambiado por completo, y aquí llega el golpe sobre la mesa. En el segundo trimestre de 2025, Palantir registró $1.000 millones en ventas por primera vez en tan solo 3 meses. Eso significa que los ingresos crecieron un 48% interanual. Y no es solo que facturen más, es que ahora también ganan mucho más dinero. Los ingresos netos alcanzaron los $327 millones, un incremento del 144%. Es como si un equipo que el año pasado jugaba en segunda división hubiera entrado de golpe en la Champions y empezara a ganar partidos importantes. ¿Y de dónde viene semejante empuje? De 2 frentes muy claros. Los ingresos comerciales en Estados Unidos crecieron un 93% interanual hasta los $306 millones. Por el lado gubernamental, los ingresos crecieron un 53% interanual, alcanzando los $426 millones. En pocas palabras, tanto las empresas como las agencias públicas están abriendo la cartera para trabajar con ellos. Y lo más interesante es que no parece que vayan a frenar aquí. Han revisado al alza sus previsiones para todo 2025. La compañía proyectó ingresos en el rango de 4.140 millones a 4.150 millones este año, frente a su pronóstico anterior de entre 3.890 millones y 3.900 millones. Una diferencia enorme que el mercado ha recibido con auténtico entusiasmo. Las acciones han marcado máximos históricos, y las subidas han sido una fiesta para cualquiera que tuviera títulos en cartera. Desde el año pasado, las acciones de Palantir han subido un 536%. Se han convertido en la acción de impulso número 1 del mercado. La compañía de inteligencia artificial y análisis de datos no solo ha superado todas las previsiones, sino que ha elevado sus pronósticos y ha batido cada métrica frente a lo que esperaba Wall Street. Muchos ya la consideran la empresa de software de análisis de datos más valiosa del momento. Hay analistas que incluso creen que podría alcanzar una capitalización de mercado de $1 billón en los próximos 2 o 3 años. Y entre los más entusiastas ya hay quien la compara con lo que fue GameStop en su momento, pero esta vez con un negocio que está creciendo de verdad. El ascenso de Palantir en la bolsa ha sido de los que hacen historia. Cuando salió a cotizar en 2020, sus acciones no superaban los $10. Hoy, apenas 5 años después, superan los $16 en el momento en que escribimos este guión. No sabemos a cuánto estarán cuando lo veas, porque no paran de subir, pero el salto es enorme. Multiplicar por 19 la inversión inicial. Lo más llamativo es que la mayor parte de esa subida se ha concentrado en el último año. En julio de 2024, apenas superaban los 28 y desde entonces han crecido más de un 500%. Una escalada que ha convertido a Alex Karp, su CEO, en una figura de culto para muchos inversores. Pero este crecimiento meteórico ha abierto un debate sobre su valoración actual. Hoy Palantir cotiza con un índice PER cercano a 620. Esto significa que si mantuviera sus beneficios actuales y no creciera, un inversor necesitaría 620 años para recuperar su inversión solo con las ganancias anuales. Evidentemente, en empresas en expansión no se interpreta de forma literal, pero da una idea de lo exigente que es su precio.
Quien compra Palantir hoy no apuesta por lo que es, sino por lo que será en 5 o 10 años. La tesis es que, con un producto muy difícil de reemplazar y una base de clientes cada vez más dependiente, seguirá creciendo a gran ritmo. Nvidia vivió algo parecido a inicios de la década de 2020. Tenía un PER altísimo, pero sus beneficios se multiplicaron y el precio inicial terminó pareciendo barato. No hay garantía de que Palantir repita esa historia, pero es la esperanza de muchos accionistas. En el segundo trimestre de 2025, Palantir tuvo un flujo de caja libre ajustado de 569 millones de dólares. Dicho de otra forma, es el dinero que queda limpio después de cubrir todos los gastos, pagar nóminas, mantener sus sistemas y hacer las inversiones necesarias para que el negocio siga funcionando. Es la parte de la caja que la empresa puede usar como quiera, guardarla, repartirla a los accionistas o reinvertirla. Que una compañía de software logre un margen del 57% significa que por cada $100 que ingresa, 57 se convierten en flujo de caja libre, algo muy por encima de lo normal en este sector. Si esa cifra se mantuviera estable durante todo el año, estaríamos hablando de alrededor de $2.000 millones limpios en 2025, que además es justo el rango que la propia empresa espera alcanzar tras mejorar sus previsiones. El problema surge cuando comparas ese dinero libre que generan con lo que el mercado está dispuesto a pagar por la empresa. Ahora mismo Palantir tiene una capitalización bursátil, es decir, lo que vale en bolsa, sumando el precio de todas sus acciones, de aproximadamente $379.000 millones. Si divides ese valor por los 2.000 millones de flujo de caja libre que podría generar en un año, obtienes una cifra de 190. En otras palabras, es como si alguien pagara hoy lo que la compañía obtendría en beneficios limpios a lo largo de 190 años. Y eso que estamos usando una media que suele dar una visión más realista que fijarse solo en los beneficios que aparecen en los informes contables. Lo que en bolsa se llama Stock Based Compensation en 2020 superó el 100% de sus ingresos de ese año. Con el tiempo han reducido el porcentaje, pero sigue siendo elevado. En 2024, invirtieron 692 millones en acciones, el 24% de sus ingresos, muy por encima del 2 o 3% que destinan empresas como Apple. Para los inversores, esto significa que aunque el negocio crezca, el valor de cada acción se reparte entre más manos. Así que la pregunta es clara, ¿puede Palantir mantener este ritmo de crecimiento durante años para justificar lo que el mercado paga por ella? Si lo consigue, las valoraciones actuales parecerán baratas dentro de una década, de lo contrario, quienes entren ahora podrían enfrentarse a caídas importantes. En resumen, Palantir ha creado un producto único y difícil de reemplazar. Ha demostrado un crecimiento impresionante y genera mucho efectivo, pero su precio en bolsa implica unas expectativas enormes y mantiene prácticas como la compensación agresiva en acciones que generan dudas. Los próximos años dirán si su historia será recordada como la de una empresa que superó todos los pronósticos o como una burbuja más en la historia tecnológica. Esperamos que el vídeo te haya gustado. Si es así, nos ayudaría muchísimo que nos dejaras un comentario, ya que la red neuronal de YouTube esto lo valora enormemente y así recomienda nuestros vídeos a más gente. Dale a like y activa la campanita para que te llegue una notificación cuando subamos nuestro próximo vídeo. Nos vemos en él. Un saludo.